Hola, ¿qué tal, maestros? Quiero compartir con ustedes un material que preparé acerca de las características, componentes y las bases pedagógicas de la educación a distancia. Se pueden estar preguntando que por qué en este momento hablar de educación a distancia si ya las autoridades educativas han autorizado la realización de actividades presenciales. Quiero darles 4 razones por las que como docentes debemos de revisar y reflexionar acerca de los aspectos teóricos que nos marca la educación a distancia. Primera razón. Las actividades presenciales que ya podemos realizar en las escuelas están sujetas a lo que marca un protocolo. Y en el artículo 12 señala que los alumnos van a asistir al salón de clase de manera rotativa, 50% de ellos un día, el otro 50% el otro día, y así sucesivamente hasta terminar con la semana. Esto, pues, con la intención de evitar aglomeraciones y evitar, obviamente, contagios de COVID-19. Segunda razón. Por consecuencia de la número 1, esto quiere decir que como docentes vamos a tener que seguir utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para generar nuestro proceso pedagógico. Entonces debemos de tener claro cómo es la mejor manera de generar este proceso pedagógico a distancia. También nos implica conocer un poco acerca de las características de los procesos híbridos, que básicamente implican una combinación de trabajo a distancia con algunas sesiones virtuales, perdón, algunas sesiones presenciales para realizar asesorías o aclarar dudas o realizar ejercicios. Pero como pueden ver, la mayor carga de tiempo sigue siendo un proceso a distancia mediado por las tecnologías. Tercera razón. Revisar la parte teórica y las características de la educación a distancia nos permite reflexionar acerca de lo que nosotros estamos haciendo o lo que hemos hecho y confrontarlo con lo que nos dice la teoría. Y esto pues nos sirve para poder hacer adecuaciones a nuestra estrategia de intervención y poder mejorarla. Y finalmente, como una cuarta razón para revisar esta temática, he de decirles que el cambio que se sufrió de la educación presencial a la educación a distancia fue muy abrupto, fue de un día para otro y no se me dio un proceso de capacitación al docente acerca de cómo sería la mejor manera de enfrentarlo. Cada uno de ustedes lo fue haciendo conforme su intuición o su experiencia o los acuerdos que fueron teniendo en cada uno de sus centros educativos. Pero resulta que hoy todavía tenemos docentes que se perdieron en ese cambio tan abrupto que hubo de la educación presencial a la de distancia y no han terminado de adecuar un proceso por un poco falta de orientación. Entonces, esa es la intención con la que se ha preparado este material y esperemos que les sea de mucha utilidad. Así que vamos a comenzar. El propósito, como ya se los mencioné un poco, es que ustedes, en función de la información que les voy a proporcionar, reflexionen sobre su práctica docente y adecúen su proceso de intervención pedagógico para favorecer el aprendizaje de sus alumnos en el contexto de trabajo que tengan en este momento, ya sea 100% a distancia o ya sea híbrido, y que puedan tener mejores resultados. Vamos a comenzar con la definición de educación a distancia, y esta nos dice que es aquella que se caracteriza por una comunicación mediada por las tecnologías entre el profesor y el estudiante que se encuentran separados en el tiempo y en el espacio, pero que va a inducir un aprendizaje en los alumnos independiente y flexible. Esta es una primera característica que quiero que no olviden, que el aprendizaje que tenemos nosotros que potencializar en ellos es un aprendizaje independiente y un aprendizaje totalmente flexible.
Vamos a entrar un poquito en materia, revisando muy brevemente lo que nos dice la historia de la educación a distancia. La educación a distancia tiene orígenes tan remotos como hablar de Séneca y como hablar de Platón. Pero ya de una forma más documentada, la podemos encontrar, como nos lo muestra aquí esta captura de pantalla del material que me sirvió de referencia bibliográfica en el año de 1728, cuando aparece un anuncio en la Gaceta de Boston ofreciendo material de enseñanza y tutorías por correspondencia. Y así encontramos año tras año, tras año, tras año, mucho material de cómo el proceso de educación a distancia se fue fortaleciendo. Podemos llegar hasta el año de 1969, cuando se crea la Open University Británica, una institución verdaderamente pionera de los sistemas de educación a distancia, que inició sus cursos en el año de 1971 y es a partir de esa fecha que se puede hablar de una verdadera expansión de la modalidad de educación a distancia. Tanto fue el crecimiento que tuvo este sistema de educación a distancia que se fundaron consejos internacionales para atender sus características. En el año de 1938 se da la fundación del Consejo Internacional para la Educación por Correspondencia, mismo que desde el año que se fundó y hasta la fecha, tengo entendido, lleva conferencias anuales. Y en el año de 1982, en el marco de la 12ª Conferencia Mundial, cambió su nombre por el de Consejo Internacional de la Educación a Distancia. Así que, como ven, hablar de educación a distancia no es algo nuevo, no es algo que surja a partir de la pandemia, sino que ya es un proceso que tiene una gran cantidad de años y de experiencia, por lo tanto, acumulada. Bien, vamos a enfocarnos ahorita ya a lo que son las bases pedagógicas de la educación a distancia. Todas las teorías que han surgido en relación a la educación a la distancia se han agrupado en 3 grupos. En el primer grupo encontramos teorías que se denominan teorías de la interacción y de la comunicación, con 2 teóricos, Holmberg y Bach. En el segundo grupo están las teorías de la autonomía y la independencia, con 2 teóricos, Wedemeyer y Monroe. Y tenemos un tercer grupo que habla acerca de las teorías de la industrialización, con el teórico Peters. En el primer grupo de las teorías de la autonomía y de la independencia se llaman así porque para ellos lo fundamental es generar precisamente eso, autonomía e independencia en los alumnos. Para ellos es muy importante que se reconozca la individualidad de los alumnos y que se respeten los diversos estilos de aprendizaje que cada uno de ellos pueda tener. Es importante que se entiendan estos 4 conceptos de manera clara que tengo yo aquí presentes en la diapositiva. El concepto de autonomía, que es entendido precisamente como la autonomía que tiene el estudiante para decidir qué quiere estudiar, cómo lo va a estudiar, en qué tiempo lo va a estudiar e incluso cómo le pueden evaluar sus aprendizajes. La distancia para este grupo de teóricos es relativa y tiene que ver con la estructura en que está nuestro programa organizado y con el diálogo que nosotros tengamos a cabo con nuestros alumnos. Por lo tanto, la distancia es algo que no impacta grandemente en nuestro proceso de enseñanza si tenemos una buena autonomía, perdón, tenemos un reconocimiento de la autonomía de los alumnos, tenemos una buena estructura y el diálogo
lo tenemos de una manera persistente con nuestros alumnos. Bueno, la estructura tiene que ver con en todos los objetivos, las actividades y los procedimientos que tenemos estructurados para este programa y la adaptación que tienen hacia las características de nuestros estudiantes. En este siguiente grupo de las teorías de la industrialización, reciben ese nombre porque el autor Peters las comparó con los procesos de producción industriales, en donde hablamos de una producción masiva con el uso de tecnología mediada por un proceso de planificación, de evaluación y de una división del trabajo. Y él señala que la educación a distancia es muy parecida a este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque habla de, es una educación masiva. ¿Por qué dice que es una educación masiva? Es una educación masiva porque ya que está mediada por las tecnologías, puede llegar a todos lados, puede llegar a la gente que se encuentra hasta en las zonas geográficas más alejadas. El uso de esa tecnología va a facilitar entonces la comunicación y también va a facilitar la elaboración de los materiales. Debe de tener un proceso de planificación muy meticuloso para que los materiales se elaboran de la manera correcta y el proceso de comunicación también sea el más pertinente y el adecuado. Implica también, por lo tanto, si queremos tener éxito, un constante proceso de evaluación. Y habla este autor claramente de que los docentes, en función de sus aptitudes, de sus capacidades, de su formación docente, pueden reagruparse y organizarse en diferentes tipos de equipos de expertos. Entonces eso hace referencia a la división del trabajo. En función de las capacidades y habilidades que más tenga desarrollado cada uno de los docentes, formará parte de un equipo de expertos. Y esto pues nos habla también un poco de una organización diferente a la que estamos acostumbrados en los sistemas de educación presenciales. Que bueno, pues bien valdría la pena probar para ver si nos pueden ayudar más en estos procesos que estamos viviendo ahorita y se puede generar un mejor efecto y una mayor calidad en nuestro proceso educativo como institución. Más adelante les voy a hablar un poquito más acerca de esta parte de la división del trabajo y de los diferentes grupos de expertos en los que se pueden organizar. Y encontramos finalmente las teorías de la interacción y de la comunicación, en donde Holmberg es el teórico más reconocido. La aportación que hace él es un método al que le llamó método de conversación didáctica guiada, y es una propuesta que les hace a los docentes acerca de cómo deben ir realizando su diálogo, su práctica con los alumnos para que tenga éxito. Él parte de una serie de postulados. El primer postulado, todos los postulados son importantes, pero dentro de los más importantes, el primero señala que debe de haber una muy buena relación entre el docente y el alumno, para que a partir de esa buena relación exista un deseo del alumno por aprender y por estudiar, y que este deseo por el alumno, por aprender y por estudiar que se genere a partir de esa buena relación, pues va a traer como consecuencia que se logren las metas y los objetivos del aprendizaje. Desde luego, también tiene que haber un clima adecuado de confianza y de cordialidad para que el alumno pueda expresar sus dudas, hacer sus comentarios y se le puedan hacer las aclaraciones y las devoluciones pertinentes y convenientes para que su proceso esté de la forma más óptima. Pero también habla en otro de los postulados que el material que se le comparta al alumno debe de ser un material de muy buena calidad,
hecho adecuado a su contexto, a sus circunstancias y enviado de manera oportuna. De manera que si nosotros vamos siguiendo los postulados que nos dice este método de conversación didáctica guiada y los tomamos en cuenta, Homler asegura que cualquier proceso puede tener éxito. El otro teórico que está dentro de este grupo de teorías es Bath, en donde él también afirma que todos los programas de educación a distancia pueden tener éxito, siempre que se fundamente en una buena adaptación al estudiante, a la situación, al contexto, al tema y a los objetivos del aprendizaje. Bien, con eso concluimos la parte de las teorías. Pasaríamos ahorita a revisar un poco cuáles son los componentes del sistema de educación a distancia, que en términos generales son muy parecidos a los sistemas presenciales. Partimos de un alumno, de docentes, de un sistema de comunicación y de una estructura y una organización. En relación a los alumnos, pues es la parte fundamental del proceso. En función de él, se debe de generar todo el proceso de planeación de nuestras clases y de nuestra organización general de nuestro proceso de educación a distancia. Por lo tanto, debemos conocer claramente cómo está su desarrollo psicológico, cuáles son sus estilos de aprendizaje, sus motivaciones, sus necesidades. Y es imprescindible que el proceso en general se adapte a él y a sus características y sus circunstancias. Esto es muy importante que no lo perdamos de vista. Y en la medida de lo posible, permitirle que él incluso decida acerca de qué aprendizajes quiere trabajar primero y cuáles después. Ajustarnos también como docentes a las circunstancias y a las condiciones que tiene, a su disponibilidad de tiempo, de espacio, de motivaciones y ritmos y estilos de aprendizaje. Y una parte que me llamó muchísimo a mí la atención y que no quiero omitir es que el currículo con el que tenemos que trabajar con él debe de ser un currículum flexible y adaptable a todas las circunstancias y todo el contexto que rodea al alumno. Por eso me pareció fundamental hacerles esta presentación. Es parte en una captura de pantalla de una parte del libro que muestra esta información. En relación al docente, señala que hay 3 características que combinadas en sí van a generar eficiencia y eficacia en cualquier proceso de educación a distancia. Y esas tienen que ver con la formación, con las capacidades o habilidades de los docentes y con sus actitudes. Entonces, la combinación de estos 3 elementos nos va a fortalecer nuestros procesos de educación a distancia. El docente en un proceso de educación a distancia tiene que cumplir un doble rol, ser el docente y ser el tutor, también cumplir como las funciones de tutor. Es decir, después de generar su proceso planificador general de su estrategia de intervención, de los materiales, del canal de comunicación, de los mecanismos de comunicación que va a utilizar con el alumno y que se le envíen o se cerciore de que el alumno lo recibe, tiene que jugar un segundo rol y este tiene que ser el de motivar al alumno, el de estar constantemente platicando, generando comunicación con él, ayudándole a resolver dudas, ayudándole a resolver posibles problemas que se le vayan presentando, impulsándolo a que esté trabajando, a que esté aprendiendo y que esté generando un aprendizaje independiente y flexible. Ese es como el doble rol que señala aquí el autor del libro que deben de estar jugando los docentes en los procesos de educación a distancia. Aparte de ser docentes, ser también tutores, hacer funciones de tutores. Y estas son las premisas que señala
como las más importantes para la acción docente a distancia. Pero también habla que es muy importante que los docentes participen en los equipos de expertos que van a generar todo el proceso general de planificación, de elaboración de los materiales, de procesos de motivación con los alumnos. Y veamos esto básicamente en qué consiste. Nos habla de que hay diferentes tipos de docentes y que en función de las características, de los perfiles, de las actitudes, de las habilidades de cada uno de ellos, se pueden integrar equipos de expertos. Estos equipos de expertos van a poder cumplir con varias funciones. La primera función que tiene que ver sería la de elaborar los materiales o los productos o guiar el proceso de la mejor manera. Es decir, en la medida que cada docente se integre a un equipo que se va a especializar en una actividad específica nada más y que lo va a hacer a partir de sus habilidades o características o sus capacidades que tenga más fortalecidas, pues les va a brindar la oportunidad de que el trabajo que surja de este equipo de expertos sea más productivo y tenga mayores posibilidades de éxito en el proceso pedagógico. Y aquí es en donde entra la partecita de la división del trabajo que se señalaba en la parte de la teoría de la industrialización. Es decir, vamos a reorganizarnos como docentes en equipos. Sería un equipo en contenidos, aquellos que tengan más habilidades en el manejo del programa de estudio, en identificar los aprendizajes fundamentales. Sería otro equipo de expertos en la producción de materiales que en este momento pues serían preferiblemente o preferentemente o mayormente digitales, los que tengan más experiencia en el manejo de aplicaciones, en el manejo de la computadora y que los productos que puedan surgir tengan mayor calidad. Tendríamos otro grupo que serían los responsables de guiar el proceso de aprendizaje de los alumnos, un tanto en el sentido de coordinar que los expertos entreguen el material, que se identifiquen los aprendizajes fundamentales en el otro equipo, que los tutores estén al tanto, que estén haciendo su trabajo con los alumnos, ayudándolos a resolver sus problemas. Es decir, esta parte que habla de equipo responsable de guiar el aprendizaje, más bien cumpliría como una función general de coordinación de todos los demás equipos. Y el otro equipo, pues el equipo de los tutores, con la función tan importante que ya más o menos explicamos, de la motivación, del impulsar al trabajo, del estar ahí con ellos, que no se queden sin hacer nada, que resuelvan sus problemas, que atiendan sus dudas y estar con ellos el mayor tiempo posible a través de las tecnologías, motivándolos a que estén trabajando. Y en la parte de la comunicación, como elemento básico del sistema de comunicación, bueno, pues tener muy claro que hay un circuito que no se debe de romper y que debemos siempre de estar pendientes acerca de que se esté constantemente retroalimentando. Y esto es también un poco parecido a la conversación didáctica guiada, en donde partimos de que hay un emisor. En este caso es en un primer momento el docente, que va a enviar un mensaje por un canal específico a un receptor, que en este caso en un primer momento va a ser el alumno. Entonces aquí lo que hay que garantizar y asegurar es que este canal que se utilice para este receptor sea el adecuado y el pertinente para él. No a todos los receptores les funciona el mismo canal. Entonces tenemos que tener muy claro esto. Y también que este mensaje que le estamos haciendo llegar lo reciba este receptor con la intención y la finalidad que nosotros lo enviamos.
porque una cosa es cómo lo enviamos nosotros y otra cosa es cómo lo entiende y lo recibe él. Y cómo nos vamos a asegurar de que lo reciba como nosotros lo enviamos con esta devolución. Es decir, este alumno nos va a hacer una devolución del mensaje que nosotros le mandamos para nosotros poder verificar si no lo hizo de la manera con la intencionalidad que nosotros se lo enviamos. En caso de que no sea así, pues hay nosotros que hacer la devolución correspondiente para modificar la recepción que tuvo él y asegurarnos que la recepción oportuna y correcta sea la que se recibe. De tal manera que esta comunicación entre el emisor y el receptor nunca se debe de perder y nos habla de que es una comunicación de manera bidireccional y completa mediada por un canal y por un proceso de devolución que tampoco nunca se debe de perder de ninguna de las dos partes, ni del alumno y mucho menos del docente. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final del video, en donde ya tenemos aquí la presentación de todos los aspectos pedagógicos que hay que considerar cuando estamos en un proceso de separación, de educación a distancia y que debemos de tener muy claro. Primero, que hay una separación profesor-alumno y que nos encontramos en un espacio virtual. Cuando nos encontramos el alumno y el profesor, lo hacemos en un espacio virtual. Y lo podemos hacer porque estamos utilizando medios tecnológicos de por medio, en donde nunca debemos de perder una comunicación bidireccional y que todo el proceso de planificación que nosotros hagamos debe de ir encaminado a generar aprendizaje independiente y de flexible en los alumnos y que nosotros como docentes somos los primeros que tenemos que estar claros en eso, en respetar sus estilos, sus ritmos, sus tiempos, sus procesos y incluso si pudiésemos darles a escoger los aprendizajes que preferentemente quieran trabajar primero y pues ya después a un segundo grupo de aprendizajes. Entonces, la tutoría es un espacio muy importante que nunca debemos de dejar. Tenemos que constantemente estar platicando con ellos, motivándolos. Y entonces todo esto, como ya les dije, nos lleva, nos tiene que tener un elevado grado de planificación para poder lograr el aprendizaje final, que sería, o el objetivo final, perdón, que sería que los alumnos aprendan a aprender y que aprendan a hacer, que es a donde todos los docentes pues queremos llegar. Bueno, aquí les muestro una pequeña partecita de una página del libro que me sirvió de la bibliografía fundamental, en donde, bueno, nos vuelve a decir esto mismo, ¿sí? Dice, los sistemas de educación a distancia no solo pretenden la acumulación de conocimientos, sino capacitar al estudiante en aprender a aprender y en aprender a hacer, pero de una forma flexible, forjando su autonomía en cuanto a tiempo, estilo, ritmo y método de aprendizaje, al permitir la toma de conciencia de sus propias capacidades y posibilidades para su autoformación. Y eso es realmente, maestros, maestras, lo que tenemos que hacer ahorita. Que los alumnos tomen conciencia de sus procesos y que se aprendan a autoformar con nuestra guía, desde luego. Y finalmente aquí pues nos señala que mientras el aprendizaje en grupo con la guía continua y cara a cara del docente es característica propia de la enseñanza convencional, el aprendizaje individual, autónomo y el trato del estudiante como una persona se conforma como rasgo propio de los sistemas de enseñanza a distancia. Bueno, pues con esto concluyo la parte de la información que yo ya les había preparado para este video y les comparto aquí la bibliografía que me sirvió de base para la realización de este material. Quiero decirles que en el proceso de investigación que llevé a cabo para poder elaborar este material, pues encontré los artículos que encontré
la gran mayoría hacían referencia a este libro. Así que, pues, en vez de sustentar esta presentación con materiales de artículos, pues decidí consultar a la fuente directa, que es este libro de la educación a distancia hoy, Educación Permanente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Les agradezco su atención y espero que, pues, este material les ayude a reflexionar en los procesos y que, les permita encontrar mejores alternativas para que mejoren su estrategia, docente en este proceso que todavía no sabemos cuánto va a durar de educación a distancia. Muchas gracias.